Muy buenos días, tengan todos ustedes, apreciados oyentes. Les saluda su amigo y servidor Gilberto Torres de tu programa radial Palabra de Salvación en la ciudad de Chihuahua, 102.5, Antena FM. Muchísimas gracias a todos los que toman su tiempo para sintonizar cada sábado el programa Palabra de Salvación. Quiero enviarles saludos a todos aquí en la ciudad, deseando que hoy sea un día de mucha bendición para usted y este tiempo con la palabra de Dios sea de edificación, consolación, animación y aún salvación de su preciosa alma. Envío saludos también a todos los queridos hermanos en Cristo que nos sintonizan a través del Facebook en Centroamérica, Norteamérica, Suramérica y algunos en Europa. Vamos a ir un breve corte y ahorita regresamos. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Otra vez saludos a todos los que están sintonizando Palabra de Salvación 102.5 FM en la ciudad de Chihuahua. Les saluda Gilberto Torres. Quiero leer con ustedes Mateo capítulo 27. Hemos estado tratando en estos días las 7 expresiones o 7 palabras que el Señor Jesucristo pronunció cuando estaba crucificado. Y queremos con la ayuda de Dios continuar hoy en este día y esperamos que sea de bendición para todos. Y en Mateo capítulo 27, por favor, vamos a leer versículo 45. Estoy leyendo en la Reina Valera 1960. Y dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomando una esponja y empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Por ahora, hasta allí lo vamos a dejar. Esperamos que la lectura sea de bendición para todos, estimados oyentes. Bueno, hemos estado citando y le animo que usted se aprenda esas 7 expresiones que el Señor Jesucristo expresó cuando estaba en la cruz. A él lo crucificaron a las 9 de la mañana. Usted lo puede leer en Marcos. El Evangelio de Marcos nos da ese detalle en el capítulo 15. Lo crucificaron en un lugar llamado Gólgota, la calavera. Y el lugar que él ocupó fue en medio de 2 ladrones, como diciendo el principal o el peor. Y otra cosa que es, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, todo estaba claro, se podía ver. Y Cristo, el Señor, pronunció unas palabras, esas 3 primeras palabras, cuando todo estaba claro. Y ya le hemos tocado, Cristo dice, Lucas, que él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él está haciendo una petición, orando a su Padre, y es para ofrecer salvación.
Estimado siguiente, imagínese el Señor está completamente desfigurado. Sus manos están clavadas al madero. En su cabeza está una corona de espinas. Y en ese momento, cuando él abre sus labios, la gente tal vez hizo un silencio para ver qué va a decir. Y lo que va a decir es una oración que la va a dirigir a su Padre y le va a pedir, perdónalos, perdónalos. Cristo vino para eso, estimado oyente, para salvar. La salvación, cuando tenemos a Cristo, creemos en Cristo, obtenemos perdón de pecados. Todos, todos necesitamos salvación, porque no hay justo ni un uno. Y ahí está el Hijo de Dios, el Santo. Y lo primero que él pronuncia es una oración al Padre pidiendo salvación. Luego a un ladrón que había reconocido su condición, su culpa, su pecado, este ladrón le dijo a su compañero, nosotros justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Ahora, vea este momento, el ladrón le queda poco tiempo en esta vida, él no es digno para vivir aquí, fue la ley romana, tú debes morir. Y él ve a Jesús y él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo creo que él está entendiendo, ese que está allí va a reinar, él es el Mesías, él es el Cristo, él no quedará muerto. Y él va a establecer su reino. Y este vil pecador ladrón quiere que se acuerde de él. Y él va a decirle, acuérdate de mí. Mire, querido oyente, Cristo había dicho, el que a mí viene no le echo fuera. Si usted en este día viene a él con la carga que tiene, con los pecados que haya cometido, con toda su tristeza, su dolor, y acude al Salvador, él le dice a usted, el que a mí viene, no le echo fuera. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Está dándole una promesa segura al hombre que era indigno, el hombre que iba a morir. Ahora él ha confiado en el Hijo de Dios y ha confiado que su obra, lo que él está haciendo, es suficiente. Y Cristo le ofrece el perdón de sus pecados, la salvación, un lugar seguro, le da esa promesa, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces tenemos la petición que fue hecha al Padre por salvación. Tenemos la segunda palabra, una promesa que da seguridad a un hombre. La semana pasada hablamos cuando Cristo ve y dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Esta mujer estaba al pie de la cruz, estaba de pie. Y el Señor Jesucristo está haciendo honor al cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y en esa expresión que va a ofrecer para ella provisión, protección, Él está expresando su sensibilidad para darle sustento a una mujer al pie de la cruz. Él le va a encargar al discípulo amado que la cuide. He ahí tu hijo, he ahí tu madre. Y desde ese día la recibió en casa. Para hoy tenemos estas palabras tan solemnes, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a pensar en la pasión de Cristo, en su soledad, el momento cuando Él está diciéndole a Dios. Y hemos leído que hubo tinieblas sobre toda la tierra, tinieblas, oscuridad completa, dice toda la tierra. Y es ese momento, dice, a la hora novena a las 3 de la tarde en la palabra de Dios, era el momento cuando se estaban sacrificando miles de corderos que lo hacían en ese sacrificio de la ley. Ahora está el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Y en ese momento Él dice, y Él clamó a gran voz. Queremos pensar, querido oyente, que el Señor, a pesar de todo el maltrato y la sed y el dolor físico que tendría, había una fuerza aún más para clamar a gran voz.
el clamor a gran voz. Y él va a citar el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, Dios mío. Mire la doctrina o la enseñanza que tenemos para esa expresión, ¿por qué me has desamparado? Si Él es el justo, el santo, el inocente Hijo de Dios, Él está diciéndole a su Dios. Fíjese este detalle, no le dice a su Padre, no, le dice a su Dios. Él está abandonado de su Dios, Él queda completamente solo. Y Él va a tomar allí. ¿Qué dice? ¿Qué va a tomar? Isaías capítulo 53 nos da la respuesta. Que nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Para entender un poco esto, querido oyente, tenemos que mirar la palabra. Y al fijarnos al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dice el apóstol Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y es allí en la cruz, en esas horas que Dios trata con el Señor Jesucristo, cargó en él el pecado de todos nosotros, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Allí está sufriendo. Y él está recibiendo eso. Pero él dirige muy clara ese clamor. Se lo dirige a Dios. Dios mío. ¿Por qué? Esa expresión como pidiendo una explicación. ¿Por qué? Tantas veces le ha sucedido a usted algo de una pérdida y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué? No lo entiende, no hay respuesta, hay un profundo dolor. Pero aquí está el santo, el que nunca pecó. Y no es que él está en desacuerdo con la voluntad de Dios, sí está de acuerdo, completamente de acuerdo, pero él está ahí, el justo Hijo de Dios, tomando el lugar del pecador. ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? Mire, para entender un poquito esa respuesta, lea el Salmo 22. En el Salmo 22 está la mente de Cristo cuando Él está en la cruz. Es como si pudiéramos ver a través de los ojos del Señor cuando está crucificado. Y allí dice, porque tú eres santo. Tú eres santo. Y el santo Dios, justo Dios, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Deténgase hoy en este día para reflexionar. Ninguno en la palabra de Dios había dicho, me has desamparado. Era profecía de David. Pero aquí está el santo, sí, abandonado completamente de su Dios. Quedó solo. ¿Por qué me has desamparado? En ese abandono, en ese sufrimiento, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire, el Señor había vivido en una íntima comunión con su Padre. Cuando estaba allí en el Jordán, dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Había una intimidad de mucho valor con él, una comunión preciosa, perfecta. Él le dijo a aquellos fariseos que él siempre hacía lo que le agradaba a Dios. Su comida era hacer su voluntad. Por esto me ama el Padre, yo pongo mi vida. Glorifica a tu Hijo con esa gloria que tuvimos antes que el mundo fuese. Pero en ese momento tan doloroso hay una interrupción. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Dice que el Señor Jesucristo clamó otra vez a gran voz, y eso lo vamos a ver la próxima semana. Tengo sed. Eso es otra expresión de dolor. Él dijo también, consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero hemos leído el pasaje en Mateo, que la tierra tembló, las piedras se partieron,
El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Todas estas cosas sobrenaturales sucedieron en el momento que el santo, el justo Hijo de Dios murió por pecadores. ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué podemos nosotros recibir en este día con estas palabras? Que el Hijo de Dios quedó abandonado en la cruz, que quedó completamente solo. Pero Dios a usted y a mí dice, yo nunca te abandonaré ni te voy a desamparar. Y aunque usted aún no es salva, no es salvo, estimado oyente, permítame decirle, usted no está desamparado de Dios. Siendo usted incrédulo y no ha recibido la palabra de Dios, no tiene a Cristo como su Salvador, no está desamparado, está oyendo hoy este mensaje para que se detenga. Ahí vemos hombres crueles como el centurión y los soldados, que al pie de la cruz, que estaban frente a Jesús, fueron conmovidos, quebrantados para reconocer y confesar verdaderamente este era Hijo de Dios. Y es allí donde queremos llegar a la cruz, es pararnos al pie de la cruz y contemplar al Santo Hijo de Dios. Y que en este día sea un día inolvidable, único en su vida, donde entendiendo su carga de pecado, su culpa, todo, y mirar por fe al Hijo de Dios, al Salvador, el que murió por los pecadores, el que entregó su vida santa como una ofrenda, un sacrificio a Dios en olor fragante. Dios estaba completamente complacido con la obra de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque la tumba está vacía y Él está sentado a la diestra de su Padre. Y usted hoy está aquí escuchando este mensaje porque Dios quiere que usted se detenga un momento y mire al que fue abandonado en la cruz, al que conoció las tinieblas, la oscuridad, el que había dicho yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Allí en la cruz estuvo en la oscuridad, en la soledad, esa pasión, ese dolor tan profundo, lo conoció Él. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué? ¿Por qué? Cristo nunca pecó. Cristo nunca hizo nada malo. ¿Por qué? La respuesta, porque tú eres santo. Tú eres santo. Y Él cargó esa carga pesada de nuestros pecados. Dios no quiere que usted se pierda. Dios quiere que usted sea salvo hoy. Y Dios quiere, mi querido oyente, que usted hoy mire por fe al Señor Jesucristo. Y entienda esta gran verdad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Qué manera tan grande, única, que ha dado a su Hijo unigénito. Ya eso lo hizo Dios. Ya esa es la obra de Dios. Dios nos ha amado tanto, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Juan capítulo 3, los últimos 15 versículos dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo ve? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el versículo 17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La salvación es por Cristo, el Salvador que quedó abandonado en la cruz, que murió por pecadores, pero que hoy vive. Hoy vive. Querido oyente, cuando uno cree en Jesucristo, dice Dios, tiene vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Eso fue lo que pasó con el ladrón. Él se reconoció un pecador perdido, culpable, merecedor de ese tipo de muerte. Pero él miró a Jesús, lo vio a Él y reconoció, este ningún mal hizo, santo. Acuérdate de mí. Mire cómo Él oró, acuérdate de mí. Él no dijo, acuérdate de nosotros, aquí somos amigos. No, la salvación es personal. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú vas a reinar.
Y eso es una gran verdad que queremos decirle. Cristo viene, claro, sí viene, pero Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ha permitido que usted hoy pueda oír otra vez este mensaje. Y se lo está escuchando por primera vez. Alabado sea el Señor, que Dios le ha permitido oír la palabra de Dios, para que vea su condición, entienda su necesidad y mire por fe a Jesús, al Señor en la cruz, derramando su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, de todo pecado. ¿Qué va a hacer? Cristo en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quedó abandonado. ¿Sabe? La Biblia dice, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué pasa con el que no cree? ¿Qué le sucede al que no cree, al que rechaza? La palabra de Dios enseña, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. El que rechaza, se niega a entender su condición como pecador y rechaza al Salvador, no verá la vida. Pero usted hoy, querido oyente, Dios quiere que usted sea salvo, que sea salva, hoy mismo. Venga a la cruz, contemple al Hijo de Dios. Y como decíamos la semana pasada, ese himno tan precioso, me hirió el pecado, fui a Jesús. Mostréle mi dolor, perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, donde primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe donde vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sea salvo, crea en el Señor Jesucristo, acuda a Él por la fe, para obtener hoy mismo el perdón de sus pecados, la vida eterna. No hay condenación. Romanos 8:1. No hay condenación, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Qué bueno. Crea en el Señor Jesucristo hoy, confíe en Él como el Señor y Salvador de su vida. Y este santo libro le da la garantía que el que en Él cree tiene vida eterna. Estuvo con usted su amigo y servidor Gilberto Torres. Que tenga un feliz fin de semana. Dios los bendiga.